Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. Estamos de nuevo en la sincronía. Podemos encontrarnos a cualquier hora del día y cuantas veces sea necesario. Soy César Jara Soteldo y para mí, como siempre, es un placer estar con ustedes. Comencemos. Avanzamos al tema 8. En la clase de hoy vamos a hablar sobre los 3 objetivos específicos que componen el tema. Específicamente vamos a hacer referencia a los equipos de comunicaciones fijos, móviles y portátiles, su ubicación, los equipos de radio VHF y HF y el transponder. También las características y operación de los equipos de radiocomunicación a bordo de la aeronave, técnica y fraseología básica de radiocomunicaciones aeronáuticas y códigos de transponder. A grandes rasgos podemos dividir los equipos en 3 grupos: equipos de radio portátiles, equipos de radio móviles y equipos de radio fijos. Los equipos portátiles son comúnmente conocidos como handy, viene del inglés de hand, mano, y están diseñados como equipos sumamente portátiles para llevar en la cintura o en el bolsillo, y tiene su antena y fuente de alimentación incorporada, traen baterías. Son diseñados para comunicaciones a distancias cortas y comunicaciones breves. La potencia de transmisión generalmente es desde los 5.5 vatios a 5 vatios, en algunos casos un poco más, y operan generalmente en la banda VHF o UHF o en ambas, en caso de ser un equipo bibanda. Los equipos móviles están pensados para ser instalados en vehículos terrestres, aéreos o marítimos. Su alimentación proviene directamente de la batería del vehículo en el cual ha sido instalado. Tiene la ventaja de entregar mayor potencia que un equipo portátil, ya que actualmente el estándar es de 50 watts o 50 vatios. Con el conector disponible en la parte trasera, permiten colocar la antena en el exterior del vehículo mediante un cable coaxial. Están preparados para el uso de antenas de media ganancia, generalmente en el techo del vehículo, que junto a la generosa potencia otorgan un radio de alcance mayor al de un equipo de mano. Estos equipos también se pueden utilizar como base fija, conectándolos a la red eléctrica mediante una fuente de alimentación, es decir, enchufándolos en la pared. Aquí les puedo mencionar en el campo aeronáutico los ELT o Emergency Locator Transmitter, que son transmisores de emergencia que se llevan a bordo de la mayoría de las aeronaves. En caso de un accidente aéreo, estos dispositivos están diseñados para transmitir una señal de socorro en las frecuencias de 121.5 MHz y 243 MHz. Hoy día tenemos unos LT más avanzados que transmiten en la frecuencia 406 MHz. Originalmente los ELT estaban destinados a utilizarse en la frecuencia de 121.5 MHz, esta es una frecuencia VHF, para alertar al control del tráfico aéreo y a la monitorización de la frecuencia de las aeronaves. El otro equipo que les mencioné es el de 406 MHz, que se implementó en 1982 con el sistema COSPA-SARSAT, que es un conglomerado de satélites, un proyecto donde han participado Rusia, Estados Unidos, Canadá y Francia. Este equipo, diseñado por este sistema, es digital, funciona como les mencioné en 406 MHz y también permite que el personal de búsqueda y rescate tenga información vital específica para usted y su aeronave, porque este equipo transmite
a los satélites y los satélites transmiten a las estaciones terrestres las coordenadas geográficas donde se encuentra el equipo, lo cual facilita las actividades, las operaciones de búsqueda y rescate. Este equipo es obligatorio hoy día para todas las aeronaves. Los equipos fijos son equipos que se utilizan para comunicarse a través del espacio por medio de ondas electromagnéticas, como todos, ¿no? Principalmente se utilizan para entablar una comunicación de voz entre dos o más personas. Solo se necesita que los radios estén sintonizados en la misma frecuencia para poder hablar entre ellos. Están diseñados para ser utilizados en emplazamientos permanentes mediante una fuente de alimentación que se conecta directamente a la red eléctrica. Su potencia de transmisión puede superar ampliamente los 100 vatios. Normalmente las comunicaciones aeronáuticas se efectúan a través de la banda VHF, lo cual significa Very High Frequency o muy alta frecuencia. La otra frecuencia sería la UHF, que significa Ultra High Frequency. Esta, sin embargo, no es utilizada por los servicios de tránsito aéreo. El VHF comprende desde 30 a 300 MHz y funciona mejor en ambientes al aire libre y con pocos objetos que obstruyan la señal. En los servicios de tránsito aéreo se utilizan, como les mencioné, estos equipos fijos en frecuencia VHF y cada servicio tiene asignada su propia frecuencia. Por ejemplo, la frecuencia del control de superficie en el aeropuerto de Maiquetía es 121.9. Esta frecuencia normalmente es la misma en prácticamente todos los aeropuertos, la frecuencia de superficie, que es la que utilizan las aeronaves para solicitar permiso para taxiar o carretear y dirigirse al punto de espera para despegar. Después que la aeronave entra a cabecera y está lista para despegar, pasa a la frecuencia de la torre de control, que es 118.1 MHz. La aeronave despega con la frecuencia de la torre de control colocada y posteriormente, durante el ascenso, la torre de control le da la autorización para que cambie la frecuencia del control de aproximación. Es 120.1 MHz. Esa es la frecuencia del control de aproximación en Maiquetía. En las aeronaves los pilotos cuentan con un equipo de VHF móvil para la comunicación con los servicios de tránsito aéreo. La comunicación en el mundo de la aviación no es como la cotidiana, sigue unas reglas estipuladas en las que se recoge todo lo que se quiera transmitir. Dependiendo de la fase de vuelo o la situación, se emplea una frase o una palabra para poder dar instrucciones o solicitar ayuda en caso de que sea necesario. El radio VHF se utiliza para las comunicaciones de aeronavegación, la comunicación entre aeropuertos, aviones y otras estaciones terrestres de VHF. Allí en la gráfica, en la foto, vemos un equipo de VHF que tiene para colocarle dos frecuencias, 128.8, 825 del lado izquierdo y 121.8 del lado derecho. O sea, una frecuencia está activa mientras que la otra está en stand-by. Podemos switchear o cambiar entre una frecuencia u otra utilizando los botones que trae el equipo. La gama de frecuencias de estos equipos VHF oscila entre 118 MHz a 135.975 en las aeronaves civiles y 116 MHz a 149.975 MHz en las aeronaves militares. Otro equipo que podemos tener a bordo es el radio UHF,
que se utiliza para comunicaciones conjuntas con otras estaciones de UHF, que ya les mencioné anteriormente, que significa Ultra High Frequency o frecuencia ultra alta. Este tipo de frecuencia tiene limitaciones para comunicarse con otras aeronaves, en el sentido que si hay línea de vista, es decir, si nosotros podemos tener a la vista la otra aeronave, nos podemos comunicar vía UHF. La gama de frecuencia del equipo UHF es entre 225 MHz a 399.95 MHz. También podemos contar con un radio VHF-FM de frecuencia modulada que se utiliza para comunicaciones conjuntas con otras estaciones terrestres de VFD. Se utiliza para comunicaciones conjuntas con estaciones terrestres de FM. La gama de frecuencias va de 30.0 MHz a 75.95 MHz. Luego tenemos el radio HF o alta frecuencia. Podemos encontrar equipos HF tanto en los grupos de equipos fijos como los móviles. Estos equipos, a diferencia de los anteriores, que son de propagación lineal, se propagan rebotando en la ionosfera. Es decir, los equipos VHF, por ejemplo, la televisión transmite en frecuencia VHF o UHF, y los equipos de comunicaciones aeronáuticas y otros equipos, la señal atraviesa la ionosfera. Mientras que en los radios HF, la señal rebota o se dobla aquí en la ionosfera y regresa a la Tierra. Esto permite que pueda haber comunicación entre grandes extremos. Por ejemplo, la comunicación Argentina-Chile se efectúa a pesar que está la cordillera de los Andes de por medio. Esto es producto de que las frecuencias, las ondas electromagnéticas son desviadas en la ionosfera, rebotan a la Tierra y son captadas aquí por otra antena. Aquí vemos el equipo de comunicación de alta frecuencia HF9000, es un Collins, una marca muy conocida de equipos para aviones. Este equipo se usa si se necesita comunicaciones de voz de largo alcance en lugares remotos, como les expliqué anteriormente. El sistema es compatible con los sistemas avanzados de la cabina de vuelo. Luego tenemos el transponder. Un transponder forma parte de los equipos de comunicaciones, un dispositivo electrónico que produce una respuesta cuando se recibe una llamada de radiofrecuencia. Es decir, el transponder es interrogado por una señal que envía, por ejemplo, el radar secundario, y él responde, y al responder permite detectar, ubicar dónde se encuentra la aeronave a la cual le fue asignado ese código de transponder. Entonces, las aeronaves tienen transponder para facilitar su identificación en el control del tránsito aéreo. Gracias a estos dispositivos se han desarrollado sistemas anticolisión como un medio de detección de aeronaves en riesgo de chocar unas con otras en el área de aproximación. El control de tránsito aéreo utiliza el término SQAC, que significa graznar, cuando se asigna un código de transporte a una aeronave. Por ejemplo, SQAC 7421 significa que el piloto debe colocar en su transponder el código 7421. El SQAC, por lo tanto, significa código de transponder seleccionado, que se traduce como he seleccionado el código de transponder tal o cual, o selecciona el código de transponder tal o cual. Los códigos de transponder utilizados globalmente son el 7500 cuando queremos enviar un mensaje de que la aeronave ha sido secuestrada, por ejemplo. Es un acto de interferencia ilícita. Entonces, en este caso, el piloto coloca
en el transponder 7500 y el control de tránsito aéreo identifica que esta aeronave ha sido secuestrada. También puede colocar el código 7600 que indica que tiene problemas con la radio, que no tiene comunicaciones. Entonces el control de tránsito aéreo toma sus precauciones debido a que hay una aeronave en la zona de control de tránsito que no tiene comunicaciones, que no está escuchando a las otras aeronaves y que las otras aeronaves no le escuchan a ella. Y luego tenemos el código 7700 que significa emergencia general. Al presentarse una situación como esta, el piloto coloca en el transponder 7700 y de esta forma el servicio de tránsito aéreo entiende que la aeronave tiene un problema, una emergencia general. Al piloto se le puede solicitar que squawk, o sea, que active un código dado por el controlador de tránsito aéreo a través de la radio, usando una frase como Cessna 123 Alfa Bravo, squawk 0363. Entonces el piloto selecciona el código 0363 en su transpondedor o en su transponder y su señal en el radar del controlador de tránsito aéreo se asociará con la imagen que tiene este. Es como les había explicado entonces anteriormente. Vamos a ver un video de cómo funciona. Veamos ahora algunas recomendaciones para cuando nos corresponda hablar por el micrófono del radio VHF y también es aplicable cuando nos corresponda hablar por el equipo PA para comunicarnos con los pasajeros. Escuche antes de transmitir. Si escucha que alguien está hablando, será inútil activar la portadora de su transmisor, es decir, activar el micrófono. Porque lo más probable es que bloqueemos la frecuencia y esto va a ocasionar que tenga que volverlo a hacer porque no lo van a escuchar porque ya hay otra aeronave o hay otro controlador de tránsito aéreo que está utilizándola. En segundo lugar, espere hasta que la comunicación del otro piloto o del otro controlador haya terminado para que usted pueda hablar. Asegúrese que la frecuencia está despejada y que usted se encuentra dentro del rango de alcance de la estación que pretende llamar. Si usted está en mitad del océano y quiere comunicarse con la frecuencia de la torre de Maiquetía, pues probablemente no lo va a lograr porque no hay la distancia necesaria o conveniente para poderse comunicar. Está muy lejos. Piense lo que va a decir antes de oprimir el botón del micrófono. Y si su mensaje es demasiado largo, es recomendable tenerlo por escrito y leerlo. Pronuncie clara y distintamente cada palabra, de forma que se pueda entender correctamente. Hable a una velocidad y a un volumen de voz de conversación normal. No se apresure porque al apresurarse lo que logra es que no se entiendan sus palabras. Verifique su volumen de salida y la frecuencia en la que está transmitiendo. Algunas veces por el miedo, por la urgencia, colocamos la frecuencia equivocada y esto impide pues nuestra comunicación. Mantenga el micrófono cerca de sus labios antes de oprimir el botón del micrófono para hablar. A veces lo hacemos también y no mantenemos oprimido el botón o lo oprimimos y luego lo soltamos y esto afecta la comunicación porque nadie nos va a escuchar.
Con estas recomendaciones hemos llegado entonces al final de este tema, el tema 8, el cual vamos a combinar con unas lecturas obligatorias que ya están en su aula virtual. Por favor, recuerden completar las actividades asignadas. Quedo a su disposición para aclarar cualquier duda a través de los comentarios de Classroom. Hasta la próxima clase.